Está claro que si nos tomamos nuestra fe en serio, nuestra fe se tiene que manifestar en el ámbito público y especialmente en el ámbito de la política. Una hermana a través de las redes sociales me hace una pregunta específica sobre una situación en la que se encuentra en su país, en Colombia. Y aquí es no el conflicto entre el bien y el mal, necesariamente, sino entre distintos tipos de bienes y cuál debe ser el criterio que debe primar. Narro un poco la situación que nos describe esta hermana sobre la situación en Colombia. Dice, vivo en Colombia y como bien conocen nuestro país, hemos vivido momentos de discordia por muchos temas morales que han sido noticia últimamente. En el Congreso, que no goza de muy buena fama dentro del pueblo, hay una parlamentaria homosexual, su pareja también está en política, que ha sacado a luz muchos eventos de corrupción de políticos y ha captado varios seguidores porque por primera vez alguien que está dentro del Congreso se atreve a destapar las ollas podridas de la política en nuestro país. Esta personalidad, este personaje, hace algunos días ha hecho público su interés de lanzarse como precandidata presidencial para las elecciones del próximo año, es decir, del 2018 en Colombia. Yo estoy de acuerdo con muchas de sus propuestas, pero moralmente no sé si está bien que la tenga entre mis opciones para votar en las próximas elecciones. Soy católica practicante y estoy en contra de todo lo que daña a la familia. De aquí mi preocupación. ¿Está bien votar por ella conociendo su condición sexual? ¿Debo poner por encima el interés general sobre el personal? Respondo a estas preguntas. El problema con una candidatura de esta naturaleza no es que la persona sea homosexual. El catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del tema de la homosexualidad, nos dice tres cosas. En primer lugar, que las personas homosexuales deben ser tratadas con absoluta dignidad, sabiendo que son iguales en dignidad a cualquier otro hijo e hija de Dios. En segundo lugar, nos dice que la homosexualidad es una inclinación desviada, y en tercer lugar nos dice que todos los actos homosexuales son intrínsecamente perversos, es decir, malos en sí mismos, no pueden ser justificados bajo ninguna situación, siempre pecado grave. El tema aquí no es ese, es el tema de dos bienes. Está muy bien que una candidata, sea quien sea, en este caso es homosexual, luche contra la corrupción. Pero aquí se trata de muchos valores que están en juego y que tienen que ver con la sociedad en la cual nosotros participamos. Combatir la corrupción es un bien y dentro de los bienes de el mundo político es un bien alto, pero no es el bien supremo. El bien supremo de la política es el justo gobierno, el justo ejercicio del gobierno para el logro del bien común. Ojo, este es el concepto, el del bien común. Es decir, que no sea una política particular la que me lleve a mí a decidir a favor de un candidato, sino el conjunto de políticas que van a ser convenientes para la nación. Pongamos un ejemplo con esta posible candidata que habla nuestra hermana a través de esta pregunta en las redes sociales. ¿Qué sucede si es que esta candidata promete combatir la corrupción y al mismo tiempo promete una campaña de impulso de la ideología de género en las escuelas y de favorecimiento de la legalización del aborto, la total liberalización del aborto en Colombia? ¿Qué es lo que va a pasar con la sociedad? ¿Dejarán de haber corruptos? Imposible. Los más grandes combatientes contra la corrupción jamás han logrado combatir la corrupción. La reducen, sí,
si son importantes combatientes contra la corrupción y son eficaces, entonces lograrán reducir la corrupción. Muy bien, reducen la corrupción. ¿Cuál es el efecto de reducir la corrupción? El efecto de reducir la corrupción es doble. Primero, más recursos económicos están en manos del Estado, porque son recursos económicos que no se van a manos de privados que roban ese dinero, que es dinero usualmente de fondos públicos. A veces hay sobornos de grandes empresas transnacionales, como el caso de Odebrecht, por ejemplo, pero en este caso estamos hablando de la corrupción como un problema de el funcionamiento público, de el dinero que es tomado de las arcas estatales. Entonces, dos cosas, como decía, beneficia la lucha contra la corrupción. Número uno, hay más recursos en manos del Estado. Número dos, hay más personas que viven de acuerdo a los ingresos que les corresponden como servidores del Estado y dejan de ser servidores de otros intereses subalternos, los intereses que en este caso les proporcionan acceso al dinero, dejan de ser servidores de un interés para ser auténticos servidores públicos. Pero ¿de qué sirve tener más recursos para el Estado y un mayor número de servidores públicos comprometidos con el servicio público si ese servicio público se va a utilizar para el mal? Si las medidas de gobierno van a ser medidas en contra de la vida, en contra de la familia. La vida y la familia no son bienes católicos, no son bienes que yo defiendo porque soy católico. La vida y la familia son bienes que yo defiendo porque soy un ser humano y porque es imposible que una sociedad, sobre todo una sociedad que está tratando de salir de un ciclo de violencia prolongada como Colombia, logre realmente ponerse por encima de la violencia y respetar la dignidad humana si es que la vida del más vulnerable de los seres humanos va a ser conculcada, va a ser violada, va a ser asesinada a través del mecanismo de gobierno y del Estado. Entonces, aquí no hay un conflicto entre gustos personales. Yo como católico, pues si yo puedo escoger entre dos candidatos y me dicen que un candidato es devoto de San José, yo lo voy a preferir si los dos candidatos son excelentes, porque me gusta la devoción a San José. Me dicen que el otro candidato es devoto de San Espiridón de Tremitus, prefiero a San José que a San Espiridón de Tremitus, con todo el respeto al santo San Espiridión. Pero es una cuestión de gustos, ahí no hay ningún problema. No hay un problema moral de por medio. Pero la defensa de la vida y la familia no son gustos católicos, no son cosas que nos provocan a los católicos, son bienes públicos, son necesidades de una sociedad que aspira a una convivencia social pacífica y justa. Un país las necesita, necesita defender la vida y necesita defender el matrimonio y la familia para una convivencia social justa. Los que promueven el aborto y promueven la ideología de género, obviamente están convencidos que eso es bueno, pero ¿están convencidos que eso es bueno para qué? ¿Para la sociedad? No, para las mujeres que quieren abortar. Es una ley para las mujeres que quieren abortar. Las mujeres que quieren abortar son una minoría. Consideran que las leyes basadas en ideología de género son buenas para los grupos homosexuales y para los grupos transexuales. Los grupos homosexuales y transexuales son una minoría. No se puede gobernar, no se pueden tomar decisiones políticas en base a los deseos o preferencias de minorías. Hay que buscar el bien común. En consecuencia, si es que esta candidata promete que su homosexualidad no va a tener ningún peso y decide correr con una campaña a favor de la vida, de la familia y del matrimonio, supongamos que ese es el caso, el primer, la primera responsabilidad que enfrentará el católico está en creerle. ¿Le puedo creer a esta persona? Y el católico tiene que tomar una decisión en conciencia. Eso es en la conciencia del católico. Veo cómo actúa, veo cuáles han sido sus acciones políticas,
veo cuál ha sido su pasado político, cuáles son las leyes que ha promovido, qué cosas más ha hecho además de combatir la corrupción, ¿no? Y el, cuáles son el tipo de políticas que ha favorecido en temas como la vida y la familia, que son esenciales para el bien común. Y esta persona es consistente, efectivamente ha votado a favor de la vida y de la familia en sus políticas públicas, o ha votado a favor de la ideología de género y del aborto, o ha favorecido organizaciones que promueven estas actividades. Si las ha favorecido, se ha arrepentido auténticamente cuando dice que ahora va a promover una campaña en defensa de la vida y de la familia, o no ha cambiado y es solo oportunismo político. Ese es un juicio que tengo que hacer yo como católico. ¿Le creo o no le creo? Si le creo, puedo votar por ella. No hay ningún mal en sí mismo con que una persona sea homosexual. No es lo ideal. La primera dama de la nación sería otra dama y sería un poco extraño, sería un poco desagradable como testimonio público en general para la sociedad. No sería lo mejor desde el punto de vista pedagógico, porque recordemos que las figuras públicas enseñan, tienen un valor pedagógico, entonces no sería lo mejor. Pero creer que tenemos que oponernos a un candidato exclusivamente porque es homosexual es erróneo. El candidato está en un servicio público y por supuesto, yo sé lo que muchos hermanos van a decir, tiene que haber una consistencia entre la vida pública y la vida privada de la persona. Por supuesto, pero la función pública es fundamentalmente una función pública. Santo Tomás de Aquino claramente decía que es mejor un prudente que un santo a la hora de gobernarnos, porque hay determinadas virtudes que se necesitan para la cosa pública, para la res pública, que una persona profundamente piadosa perfectamente podría no tener. Entonces, es importante que nosotros tengamos una visión clara y directa de qué cosas deben motivar nuestra opción. No es un prejuicio, son opciones dirigidas al bien común. La política es el arte del bien común y de la obtención y la administración del bien común para una sociedad. Si es que esta persona puede garantizarla, esa persona puede merecer mi voto. Si esa persona no la va a garantizar, aunque su plan de gobierno tenga una que otra cosa buena, porque ningún plan de gobierno es absolutamente y perfectamente malo o perverso, algo bueno tiene, entonces esa persona no merece mi voto porque lo que está en juego es más importante que un solo tema aislado, como en este caso puede ser el combate de la corrupción. Que tengas un buen día.